Muchísimas gracias a la Conducef por la organización de la Semana Nacional de Educación Financiera 2022, a la Asociación de Bancos de México, pero que sí es bien importante que estemos conscientes de que las acciones que emprendamos en cómo nos va a ir de muchos años, pero también en los próximos 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 años y más. Yo estos son algunos pretextos que cuando nos toca hablar, ya estabas o ya vas a estar en la etapa de retiro, pero seguirás en la etapa de negación. Y yo siempre les digo, si no llega realmente nada de qué preocuparse, ya en ese momento pues ya dejaste ir tu ser. Creo que a donde esté alguna persona esperándonos para pedirnos, oye, dame tu número de seguridad social, dime en qué afore estás, si no, no puedes pasar, ¿no? Hasta aquí llegaste. El problema no es si no llegamos, eso entonces todo dejaría de ser un problema en ese momento. Lo que debería de importarnos realmente es qué va a pasar si llegamos a la edad de retiro, 60, 65 años, y no tenemos financieramente hablando cómo hacerle frente a esa etapa de nuestra vida. En especial quienes tienen hoy familia muy longeva, familiares que tienen 80, 85 años, sus abuelitos que llegaron ya a los 90, sus tíos que a lo mejor tienen tíos que son muy, 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 muy grandes y que ahí andan y andan muy bien saltando en un pie de los saludables que se encuentran afortunadamente. Todavía en esos escenarios es mucho más probable que nosotros vayamos a replicar esa longevidad. Muchas personas también decían ahora con la pandemia, pues es que la pandemia y pues sí, desafortunadamente muchas personas fallecieron. En mi casa, mi papá también en la primera ola se nos fue desafortunadamente, pero pues muchas otras personas continuamos aquí y seguramente nos va a tocar ver otras circunstancias difíciles y a algunos nos tocará superarlas y vivir muchísimos años más. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo hoy para vivir con tranquilidad ese mañana? Muchas personas también dicen, son, hombre, yo soy súper trabajador, próspero, nunca, jamás en la vida me va a faltar dinero, hombre, si negocios es lo que me sobran, chamba es lo que me sobra. La realidad es que ese es un muy buen indicador, pero precisamente y en este escenario es donde mejor estamos parados. ¿Por qué? Porque dices, ok, pues si tengo mucho trabajo, tengo prosperidad, en ese momento no me falta el dinero, ¿por qué no reservo una parte para cuando quizá ya no quiera, ya no pueda, ya por alguna circunstancia, pues mi prosperidad vaya decayendo y pueda yo aprovechar todo lo que estoy generando en el presente, este presente tan bueno, tan bollante, lo pueda aprovechar, lo pueda ir reservando para que más adelante, frente a cualquier eventualidad, yo tenga de dónde respaldarme? Hay muchísimas historias de deportistas, de artistas, actores, cantantes que tuvieron carreras profesionalmente hablando súper exitosas, con muchísima lana, que así como fue entrando todos esos cientos de miles de pesos, millones de dólares, iban saliendo de este otro lado y de repente se enfrentan a que llegaron a la tercera edad, de que las circunstancias cambiaron, de que ya no fueron tan exitosos, tan requeridos durante esa etapa y entonces se dan cuenta de que ya no entra la misma cantidad de dinero, pero los gastos y las deudas de este lado son enormes y empieza a haber muchos problemas y por eso muchas personas que se dedican a la farándula o a la vida pública o a los deportes de alto rendimiento, etcétera, pues de repente los llegamos a ver ya en su tercera edad padeciéndola bien, bien gacho y dice uno, pero pues si ganaron miles de millones, ¿cómo le hicieron para quemarse toda esa lana? Pues sí, sí se puede.
y no hubo planeación, evidentemente, y entonces pues les toca pasar un retiro pues con preocupaciones, ¿no? Probablemente no como en una circunstancia extrema, pero pues sí, no fácil cuando tuvieron todo en su momento presente para poder haber planificado un futuro mucho más tranquilo. Y también muchas personas, y esto quizá tenga mucho que ver también a veces con las campañas de marketing que se hacían cada vez es menos para hablar del tema del retiro, que siempre nos ponían a personas de la tercera edad viajando, súper felices, plenos, con casas en la playa, en el bosque, de turistas, etcétera, ¿no? Y dices, chale, pues si no, no hago ahorita ni eso que en estos días de mi vida, pues no sé si lo voy a hacer en ese entonces. Y de repente como que nos vamos pintando una imagen que dices, es que es muy inalcanzable llegar a ese punto. Yo lo que les digo es, tomen de referencia a las personas adultas mayores que conozcan, que digan, ah, mira, esta persona qué tranquila vive, qué feliz está, qué estable. ¿A dónde quiero llegar yo? Ese es el futuro. ¿Cuál es el futuro que yo me quiero construir? Si yo quiero pasármela muy bien en la ciudad en donde siempre he residido, si me quisiera ir a algún otro lugar, si digo, ah, ok, pues en esa época de mi vida quiero dedicarme, no sé, pues a aprender a tocar la guitarra. No tenemos que mortificarnos por querer formar un retiro de ensueño, sino más bien un retiro realista en donde las dos palabras claves son estabilidad financiera, que ahí ya son dos, son tres, estabilidad financiera y tranquilidad. Eso es de donde tenemos que partir. Ya de ahí, de esa base, para arriba, todo lo que se consiga está extraordinario, pero hay que mantenernos con calma y dar pasos que nos permitan ir avanzando con esta certeza de que vamos a llegar a lo que queremos. Aquí les dejo algunos ejemplos. Mucha gente me ha dicho, no, hombre, con el estilo de vida que llevo en este momento, no, hombre, ni de broma llegaré al retiro. Yo no conozco a este señor Mick Jagger de los Rolling Stones, pero yo pienso y se dice que ha tenido un estilo de vida bastante desenfrenado y pues ya acá anda cerquita, si mal no recuerdo, de los 80 años y todavía anda chambeando y ahí anda, ¿no? En su caso, pues obviamente la historia es muy diferente, pues es una persona que ha generado grandes ingresos a lo largo de su vida, pero pues ¿qué pasa si yo tengo un estilo de vida desenfrenado, no estoy ahorrando, no tengo estas habilidades para generar negocio como este señor? Y además, pues resulta que igual me enfermo, pero me enfermo y desafortunadamente en esta situación, pues sigo con muchísimos años por delante con esa enfermedad que cuesta dinero y que, en fin, de verdad no, y no es por asustar, es por ver todos los escenarios posibles en donde dices, chale, sí tengo que ponerme a trabajar en una estrategia de ahorro para más adelante porque no sabemos qué va a suceder. Insisto, en el mejor de los casos y como bien muchas personas lo dicen, bueno, si no llego, pues está bien, pero estadísticamente vamos a llegar porque además existe, y ahorita lo veremos, lo que es la esperanza de vida, los avances médicos, tecnológicos que nos van dando esta sobrevida. Cada vez vamos a ir viviendo más tiempo. Entonces, otra vez hay que pensarle. Aquí está Mike Tyson, que pues para estos momentos de su vida ya debería estar tranquilamente gozando de su retiro y ahí anda en exhibiciones, pues básicamente porque pues anda bien tronado de lana, ¿no? Así que no importa qué tan bien nos esté yendo ahorita, hay que aprovechar esa bonanza, hay que aprovechar esos momentos en donde nos va bien para poder reservar dinero para cuando el futuro vaya llegando. Más pretextos, muchas personas me lo han dicho, no me dan confianza las Afores. La realidad aquí esto no es un acto de fe, esto es un acto de información. Yo necesito saber cómo funciona el sistema de las administradoras de fondos para el retiro. Necesito remontarme. Este sistema tiene prácticamente desde su fundación, ya va para casi 30 años y es un sistema con instituciones financieras que son privadas, totalmente independientes a gobierno,
ha habido modificaciones en la ley que se encarga de regular el sistema de pensiones actual, que incluye el tema de las Afores, sí, y estas modificaciones han sido positivas, están permitiendo que más personas tengan la oportunidad de generar una cantidad de ahorro mayor en un lapso más breve, porque el modelo inicial tenía algunas cosas que se podían corregir, las cuales están cambiando afortunadamente. Y el punto es, yo necesito no dejarme llevar por lo que se dice en redes sociales, no por lo que dijeron en la hora de la comida, en mi trabajo, en la fiesta del fin de semana, en la casa. Hay que investigar, buscar fuentes directas, confiables, a las autoridades, a las asociaciones, a las mismas Afores, para ir entendiendo a detalle cómo funcionan. Y en este sentido, entonces, yo podré ya tener más certezas o podré tener preocupaciones, pero basadas en hechos que realmente existen. Ahora, si no me dan confianza después de todo lo que investigué, no fue suficiente esa información para darme certeza, existen otras opciones también de ahorro para el retiro. Eso es sumamente importante. Hay muchas alternativas, planes personales de retiro, fondos de inversión, diferentes herramientas que yo puedo utilizar para este mismo propósito, que es llegar a un retiro con estabilidad financiera y tranquilidad. Pero desafortunadamente, a veces esta respuesta casi instintiva no es porque ni siquiera tenga claro el por qué no me dan confianza, ¿no? Nada me consta, probablemente algunas personas igual tienen más información que otras, pero este es un mecanismo de defensa y es una manera distinta de decir no quiero ahorrar. Entonces, antes de reaccionar, no me da confianza, no creo en esto, no, ok, investigo, me informo, tengo certezas y partiendo de ahí decido si ese es el camino y si no, hay otras alternativas. El punto es iniciar. También hay muchas personas que me dicen, no manches, pues para pasármela mal toda mi vida presente y ya tener el dinero cuando ya esté grande, lo más, ya para que ya ni voy a tener ganas ni energía para hacer nada, según quién. Ahorita vamos a ver también esto de cómo se asocia muchas veces la tercera edad a algo negativo, es como si fuera un padecimiento, lo cual es completamente erróneo. Y además yo puedo trabajar muchísimas cosas en mi presente para llegar a tener una tercera edad con una gran calidad de vida. En este punto también, cuando nos dicen, no, hombre, pues ¿para qué? Entonces me voy a privar de todo en este momento para poder. Siempre somos, insisto, muy extremos y estamos buscando el cómo no hacer las cosas. Y aquí resulta que, pues, dices, no te tienes que gastar el 100%, no tienes que destinar el 100% de tus ingresos al ahorro para el retiro. No se puede, nadie puede hacer eso, es imposible. Pues tengo que pagar renta, hipoteca, comida, etcétera, etcétera. No tengo tampoco, nadie nos ha dicho que necesito yo renunciar por completo al gusto del presente o a las satisfacciones del presente que el dinero que gano me pueden dar para posponerlo hacia mi futuro. Puedo empezar con un 5%, con un 3%, con un 10%. Son finanzas personales porque cada persona decidirá en función a su realidad, momento de vida, compromisos financieros, nivel de ingresos, edad, etcétera, etcétera. Pero nadie nunca nos ha dicho, tienes que ahorrar el 100% de lo que ganas para tu retiro y dejar de vivir la vida que vives y pasártela mal en el presente. Sin embargo, muchas personas utilizan este argumento para no empezar a ahorrar. Muchas personas también, pues conocemos a nuestros papás, algunos no, o a nuestros tíos o a nuestros abuelitos, que pues tienen afortunadamente algunos y algunos no, pero algunos tienen una buena pensión y están tranquilos y tienen servicio médico. Y de repente sentimos
que porque los adultos mayores que nosotros conocemos están con estabilidad en ese sentido, pues igual yo voy a tener el mismo futuro. Y no puedo yo basar mi estrategia de ahorro para el retiro en el bienestar de un tercero. Hay personas, por el otro lado, que han visto cómo desafortunadamente sus padres, sus abuelos han llegado a la tercera edad en condiciones económicas complicadas y que entonces los hijos han tenido que hacer un montón para poder cubrir esos gastos. A alguien le ha tocado hacerse cargo de muchos temas relacionados con salud, alimentación, vivienda, y que probablemente en esa experiencia digan, es que yo tengo que ver cómo evitar que eso me suceda a mí. Hay también personas que están esperando decir, yo tengo que ver cómo eso también me puede pasar a mí, es decir, cómo le hago para que mis hijos, mis hijas, pues me echen la mano cuando a mí me toque retirarme por todo lo que les di, por la inversión que hice. Existe, hay muchísimas opiniones respecto a este tema. Insisto, yo en lo particular considero que tendríamos que actuar para tener estabilidad y tranquilidad. Además, y ahorita lo vamos a ver, las familias se han cambiado muchísimo también, las edades perdón, el número de hijos por familia se ha reducido bastante, las edades en las que los hijos se van de casa de sus padres para independizarse, pues cada vez son más elevadas esas edades. En fin, hay que otra vez pensar en el beneficio o en el perjuicio que yo estaría generando de hacer o no hacer las cosas. Fíjense cuáles son los riesgos financieros de la vida. Ahora sí que aquí la vida es un riesgo, carnal. O sea, haber llegado aquí a este mundo ya es un riesgo financiero, me expongo a diferentes cosas por el simple, sencillo hecho de haber nacido. Sufrir una invalidez también es un riesgo que necesitamos entenderlo y lo podemos prever y por lo tanto nos podemos preparar con los seguros. Los seguros de vida tienen cobertura y pueden entregarme una cantidad en caso de invalidez. Muerte prematura, es decir, en el caso de quienes tengan dependientes económicos y desafortunadamente llegan a fallecer en un momento en donde la familia económicamente pues todavía dependía de un solo pilar o a lo mejor era el 50% o un porcentaje relevante de los gastos en casa y esta persona falta, pues financieramente se vuelve una situación muy complicada. También los seguros funcionan para eso. Y un número 4 es el vivir demasiado tiempo, o sea, hasta vivir muchos años es un riesgo cuando no estamos financieramente preparados para enfrentar o para sobrellevar o para poder disfrutar esa sobrevida. Les decía hace ratito que pareciera que vemos el hecho de envejecer como una enfermedad y la verdad es que llegar a los 60 y tantos, 70 y tantos y más años, pues es un logro que lo vamos a poder disfrutar en la medida de que tengamos estabilidad, de que tengamos calidad de vida y eso se consigue desde nuestro presente. Y no solo en la parte económica, que obviamente es sumamente importante, por eso ese es el foco principal de esta sesión, sino también mentalmente, físicamente. ¿Qué estamos haciendo para mantenernos en equilibrio, para mantener nuestra mente activa, para tratar de que nuestro organismo esté saludable? Revisiones médicas. Hay varias cosas que tenemos que hacer parte de nuestro estilo de vida y que tenemos que formarlo como hábitos muy saludables para que podamos llegar a la tercera edad, como dice aquí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que podamos llegar con una vida independiente, plena y digna. Es prácticamente lo que platicábamos hace rato, no se trata de llegar a la tercera edad viviendo en el exceso y viajando por el mundo, que habrá quien le guste y lo pueda hacer, está todo dar, pero se trata de vivir con independencia, tanto financiera como tal cual en términos de salud, no tener que depender
de algo en específico de manera plena y de forma digna. Les decía hace rato, por más que queramos asumir, no, igual y si no llego, pues la esperanza de vida no nos deja mentir, y esto es más o menos en promedio lo que vivimos los y las mexicanas. Son 77 años, son 74 años para los hombres, 79 años para las mujeres. La edad de retiro es a partir de los 60 años. Partamos entonces de ahí para calcular, ok, pues si esta pudiera ser mi edad de retiro, pues todavía me quedarían entre 15 a 20 años más o menos que cubrir. Y pues siempre hay que pensarle lo más para arriba que se pueda. Entonces vamos a hablar a lo mejor de entre 20, 25 y en algunos escenarios 30 años después de que me toque retirarme. Se preguntarán ustedes por qué la esperanza de vida de los hombres es menor que la de las mujeres. Pues, yo no voy a decirlo, pero aquí les dejo unas imágenes que lo explican bastante bien, básica y sencillamente, pues por el nivel de imprudencia que andamos manejando en muchas ocasiones. Rapidito, línea de productividad de la vida. Y esto es sumamente importante también, pues, cómo nos vamos moviendo a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Pues los primeros años, pues prácticamente poco o nada productivos. Digo, hay quien sí empieza a trabajar desde muy, muy joven. Hay quienes se dedican completamente a estudiar. Hay quienes igual se dedicarán completamente al trabajo, pero pues esto es más o menos cómo se empieza a mover. Por ahí así entre los 22 hasta los 30 y tantos uno va definiendo ya con mayor claridad su rumbo, sigue preparándose, sigue aprendiendo, tiene diferentes trabajos, de repente igual puede tomar la decisión de independizarse en cierto momento de su vida, llega por ahí entre los 30 y que hubo le bajitos y 50 y tantos, pues mi momento de mayor productividad, y luego naturalmente pues esto va yendo hacia abajo les decía, temas de cansancio, por temas de interés, por temas de que hay más competencia, hay muchísimos factores a considerar. El punto es que, pues a partir de los 60 años, pues lo ideal sería que pudiéramos ir soltando con calma, porque ya construimos a lo largo de nuestras diferentes etapas de productividad y ya podemos ir disfrutando ya con tranquilidad, sin esta tensión de, ok, pues puedo disfrutar y trabajar y generar, ir soltando lo más que se pueda. ¿Cuántos años nos quedan? ¿En qué momento estamos? Mucha gente que es muy joven a veces también dicen, híjole, pero pues es que pues yo ahorita en mi escenario, estando en la universidad, recién empezando a trabajar, mis ingresos son pequeños. Sí, usualmente así funciona, pero la gran diferencia, y esto lo decía un economista catedrático de la UNAM, Raúl Martínez Solares, decía, quien está en la edad de los veintitantos, pues quizá no tiene ahorita todavía muchos ingresos, pero tiene mucho tiempo. Y créanme que el tiempo les da muchísimo valor en términos de ahorro e inversión. Es invaluable contar con tiempo. Y quien comienza a sus veintitantos con cantidades de ahorro muy pequeñas puede hacer maravillas gracias al tema del interés compuesto, de la inversión, de cómo mis rendimientos o mis ganancias se pueden ir reinvirtiendo a lo largo de los años y de las décadas. Y quien tenga más tiempo para empezar, por más pequeña que sea la cantidad que aporte, va a ver mejores resultados al final de su proyecto. Recordemos también que pues, muchísimas situaciones se van a ir presentando a lo largo de la vida. Esto no es así tampoco de lineal como lo ponemos aquí. Va a haber incidentes, va a haber enfermedades, puede llegar quien decida tener familia, llegar a la familia, habrá rupturas, habrá separaciones, habrá vueltas a casar, habrá mascotas, habrá muchísimas cosas durante toda nuestra vida. Para mí, la situación o el proyecto más constante que tendría que ir transversal, avanzando durante todos estos años, es el del ahorro para el retiro. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar? Hoy mismo, ya nos tardamos, ahora sí que es
hoy es cuando tenemos que arrancarnos. Les decía también hace ratito, pues no es necesario que nos clavemos en una sola alternativa y que además si esa alternativa no nos parece la mejor por la razón que sea, digan, no, pues eso no quiero yo y punto, entonces no voy a hacer nada y entonces pues, llegaré a mi retiro sin prepararme. Hay muchísimas acciones que podemos llevar a cabo. Estas son algunas, digo, desde en algún punto de la vida, pues comprar un departamento, aunque lo vaya pagando para cuando me retire, seguramente ya lo habré terminado de pagar. Vivir en él, bueno, pues ya le ganaste mínimo el tema de la renta, ya tienes un bien en caso de una situación, pues también te puede servir. Hay personas que dicen, o sea, yo voy a ser el señor, la señora de las rentas y pues voy a comprar algo y lo voy a rentar. Pudiera ser, también hay que recordar que una vez que llegue yo a la tercera edad, bueno, me seguiré teniendo que hacer cargo de ese inmueble, de la renta, de las reparaciones, del mantenimiento, de que el inquilino sea bueno y me implicará de alguna manera continuar trabajando. Puede ser bueno por terapia ocupacional, por muchas cosas, pero también hay que considerarlo. Hay quien dice, no, yo voy a poner un negocio, está súper bien, puede ser útil, por supuesto. Nuevamente hay que considerar lo que podría suceder, pues no en este instante o en 2 o en 3 años, en 20 años, en 30 años, qué va a suceder con ese negocio, cómo lo voy a hacer trascender, etcétera. Un plan personal de retiro, que esto es por medio de las empresas aseguradoras con quienes los pueden contratar, a su vez es a través de agentes de seguros con quienes podrían tener conversaciones respecto a cómo funcionan los planes personales de retiro, que son alternativas complementarias, es decir, para quien hoy tiene una cuenta de ahorro para su retiro, el plan personal de retiro puede ser un complemento muy útil. Quien no tenga, porque trabaja de manera independiente, pudiera considerar tener una cuenta Afore como independiente, abrir su propia cuenta y hacer sus aportaciones, o podría considerar tener un plan personal de retiro o incluso ambas. Quien tenga una cuenta Afore también puede hacer aportaciones directamente ahí. Hay quien decide ahorrar por su cuenta y buscar instrumentos de inversión y fondos y puede ser una alternativa dependiendo qué tanta disciplina, orden y constancia tengas. Al ahorrar por mi cuenta, yo necesito tener clarísimo en dónde lo voy a hacer, en qué plazo, cuánto voy a aportar, asegurarme de ser constante, en fin. Si yo considero que mi manera de ser, mi estilo de vida, mis hábitos me permitirán cumplir con ese proyecto haciéndolo de forma independiente, puede ser una alternativa. La realidad es que para mí el caso tanto de la Afore como el plan personal de retiro te dan cierta estructura. Además, esos dos tipos de ahorro, las aportaciones voluntarias y las aportaciones que se hacen a planes personales de retiro, tienen la ventaja de ser deducibles de impuestos, es decir, me generan anualmente una devolución, lo cual es maravilloso. Es de las muy pocas cosas que puedo yo obtener como beneficio fiscal. Está en el tema de ahorrar para el retiro en instrumentos diseñados específicamente para ese objetivo. ¿Cómo está esto del Afore? Pues básicamente todos los que empezaron a trabajar desde 1 de julio de 1997 para acá, para este momento de la vida, tienen una cuenta Afore, siempre y cuando pues estén cotizando o hayan cotizado durante ese momento al IMSS o al ISSSTE. Existen 10 administradores de fondos para el retiro en nuestro país. Iniciaron alrededor de cerca de 20, si mal no recuerdo. Desde entonces a la fecha, pues se han ido fusionando hasta quedar estas 10. En esas fusiones todo el tiempo ha existido la transparencia y han llegado las notificaciones. Si yo estaba en una cuenta que se pasó con otra, se convirtió en fulanita de tal. Si hoy ustedes no saben en qué Afore se encuentran, sospechan que tienen una, pero no tienen ni idea de dónde anda, ahorita les voy a decir cómo hacerle para verlo. Las Afores, ojo, y esto es también súper importante decirlo, todos tenemos, todos los que hemos trabajado bajo este escenario que decíamos cotizando al IMSS o ISSSTE desde el 1 de julio de 1997 a la fecha,
no es opcional, no se trata de, ¿quieres o no quieres tener una cuenta Afore? Como parte del paquete de derechos que recibimos o que obtenemos al momento de estar cotizando en un empleo formal, en ese paquetito de prestaciones, de beneficios, de derechos, viene incluida una cuenta personal de ahorro para el retiro, que es una cuenta Afore. Cada trabajador trae su propio costalito, su propia cuenta Afore individual, por eso es una cuenta individual de ahorro para el retiro, y te la dan porque es obligatorio que tanto patrón como gobierno, como un cachito también del trabajador, aquí es nada, es 1%, si mal no recuerdo, o sea, es una cantidad muy pequeñita la que le toca poner al trabajador, pero necesita existir esta cuenta, este costalito, para que ahí se vayan estas aportaciones. Por lo tanto, no es opcional. Muchas personas me dicen, hombre, yo ni quise ni me interesa, que quédense con su Afore, a mí no me... No, al contrario, si yo digo no me interesa, pues estoy perdiendo la oportunidad de conocer en dónde están mis recursos, cómo se están administrando, cuánto he acumulado. Hay personas que llevan años y años y años y años trabajando, recibiendo estas aportaciones de estas tres partes a su cajita individual de ahorro para el retiro y no saben cuánto es, no saben en qué administradora se encuentra, no saben si tendrían que evaluar el poderse cambiar a otra Afore que genere mejores ganancias, que dé un mejor servicio. Entonces estamos prácticamente renunciando a ese derecho y por lo tanto también renunciando a los recursos que se han acumulado ahí hasta este momento de nuestra vida. Por lo tanto, hay que saber en dónde están administrando nuestra lana si yo me encuentro en alguno de estos supuestos que ya veíamos. A partir de ahí yo decido si quisiera hacer aportaciones voluntarias, si no, también eventualmente tengo la oportunidad en caso de desempleo de poder solicitar hacer un retiro de los recursos que ahí se han acumulado. Por eso es tan importante informarnos perfectamente bien antes de asumir muchas cosas que desafortunadamente a veces se asumen. ¿En qué Afore estoy? Hay muchísimas maneras de saberlo. Aquí les dejo las tres más sencillas. Puedo marcar a este número que es el Sartel, que está aquí en pantalla, 55 13 28 5000. Ahí con su número de seguridad social a la mano se les entregará esa información. Por internet en www.e-sar.com.mx. Ahí hay una sección que se llama Localiza tu Afore. También ahí pueden localizar en qué Afore se encuentran. Pueden descargar la aplicación de Afore Móvil, básicamente, y si mal no recuerdo, solo pide su CURP para que puedan abrirla. Igualmente, al abrir la aplicación de Afore Móvil, ahí asociado a su CURP, les va a decir en qué Afore se encuentran, qué saldo tienen acumulado, tiene calculadora, tiene opción para poder hacer aportaciones voluntarias, tiene otras varias herramientas muy útiles. Porque sí o sí tendría que considerar ahorrar para mi retiro. Primero, decíamos hace rato, es muy probable que vivamos entre 15, 25 años durante la etapa de retiro. Quienes tengan además la dicha de tener a sus familiares muy queridos, abuelitos, tíos, etcétera, con edades muy avanzadas y todo el mundo está muy bien de salud y todo, bueno, pues, o no digo incluso, pero pues han vivido o viven todavía y ya tienen edades muy avanzadas, chance también a mí me toque esa misma característica genética, ¿no? Va a llegar el momento, y esto también decíamos, por más que yo quiera mi trabajo, que sea bueno en lo que hago, ya sea independiente, sea esté en una empresa trabajando como empleado, muy probablemente va a llegar el momento en el que queramos descansar
o trabajar por gusto, y esto es muy importante, pues va a ser muy válido. Hay gente de 60, 70 años que hace alguna actividad. Muchos, desafortunadamente, hoy trabajan por necesidad, por tener que generar un ingreso, por llevar dinero a la casa para alimentos, para comida, digo, para alimentos, para medicinas. Y entonces, pues pueden llegar hasta los últimos días de su existencia con esta situación de complejidad para poder llevar ingresos, y algunos otros, los menos, pues pueden trabajar porque quieren, pero el día que ya no lo quieran o que ya no puedan, financieramente hablando, pues tienen recursos para seguir viviendo con estabilidad. Hay que estar muy conscientes de que a lo que tendríamos nosotros que, pues, apostarle es justamente a decir, ok, pues en el momento en el que yo quiera ya descansar o que quiera empezar a trabajar por el gusto que me da, por lo que me llena mucho hacer lo que hago, pero no por esta necesidad de generar ingresos constantemente, pues ese sería algo a lo que muchos deberíamos querer llegar, ¿no? Tener esa posibilidad. También les decía hace rato, no, pues esto de que si muero antes, pues ¿para qué? Y la realidad es, pues sí, si muero antes de llegar a la edad de retiro y no tenían nada, nada de ahorros, pues no pasa nada. Digo, probablemente, y pensando en quienes tienen eh, hijos, hijas, familia y son dependientes económicos, pues si está medio gacho también, pues igual y si me despido de por aquí, por estos rumbos, y la gente que financieramente pues dependía o su estabilidad dependía de mi actividad y tampoco se dejó nada ahí, hay que revisar perfectamente bien estos temas, cómo estamos preparados para estos riesgos financieros que veíamos hace rato. Decíamos el simple hecho de nacer, una situación de invalidez, una muerte prematura, vivir demasiado tiempo, qué tanta preparación tenemos para hacer frente, pues ya digo, el de nacer, pues ya estamos aquí, ya no hay, ya llegamos. ¿Cuáles con los otros tres que podemos hacer? Y decíamos, pues si fallezco antes y no tengo ahorros, en ese momento, pues no pasa absolutamente nada. Si tuviera ahorros y llego a fallecer antes, y esto también es importante decirlo, yo puedo designar beneficiarios, beneficiarias de esos recursos. Tengo que designarlos, tengo que informarles, tengo que asegurarme de que todo el mundo tenga la información necesaria para que en caso de que esto sucediera, de que me voy antes y estaba yo ya ahorrando e invirtiendo para mi retiro, esos recursos se puedan hacer llegar a los beneficiarios de ese plan de ahorro e inversión. Ahora decíamos, ¿qué pasa si no muero antes? Al contrario, sobrevivo un montón de años. ¿Cómo le voy a hacer si en este momento no estoy haciendo nada? Siguiente punto, la configuración de las familias ha cambiado. Muchísimas personas, muchas, pues todavía de hace 30 años y pues más para atrás, 40, 50 años, pues tenían de alguna manera como que muy claro que el plan era, ok, pues alguno de mis múltiples hijos o algunos se van a hacer cargo de nosotros cuando ya seamos mayores y ya no podamos trabajar, etcétera, etcétera. Y ni siquiera era así como que digan ustedes un plan estructurado y macabro y que dijeran, ah, pues qué gachos, ¿no? Era lo que se usaba y era como funcionaban las familias. Todavía se sigue dando, cada vez es menos, y parte también de esto tiene que ver, por un lado, con la configuración de las familias. Antes estábamos hablando de familias en donde había
4, 5, 6 hermanos y en escenarios todavía más para atrás, 8, 9 hermanos, pues si alguien tenía que salir por ahí, ¿no? Ya cada vez es menos frecuente ver familias tan grandes. Ya estamos hablando de que usualmente son 2, muchos casos son 1, y cuando te enteras que alguien que anda por ahí en sus 30 y tantos tiene 3 hijos, dices, ay, qué montón de chamacos. Por el otro lado también, y esto también es en algún punto y antes era pues un momento así muy, muy clave en la vida de las familias cuando los hijos se iban de casa, que usualmente se iban a edades tempranas, pues porque se terminaban casando todos muy rápido, muy, muy jóvenes, etcétera. La realidad es que ahora también la dinámica de las familias está cambiando y ya cada vez existen más personas que andan en sus 30 y tantos que todavía no se casan, que quizás no tienen una relación que vaya para ese rumbo, que siguen viviendo en casa de sus padres, y esto pues puede tardar más tiempo en ejecutarse. También hay más conciencia respecto al hecho de quién toma la decisión o a quién le gustaría que sus hijos lo mantuvieran financieramente durante el retiro o quién quisiera tener independencia económica. También por el lado de los hijos hay más esta duda de, híjole, pero pues ¿cómo le voy a hacer financieramente para proteger el retiro de mi padre y de mi madre si en este momento pues yo estoy malabareándola para ver cómo le hago para mi propia estabilidad financiera? Entonces es bien, bien importante nuevamente que nos pongamos a pensar en qué situación estamos desde nuestro retiro, desde nuestra planeación, desde nuestra situación financiera en este momento, desde la situación de mi papá y de mi mamá, cómo se va viendo, cómo me va a tocar participar, no me va a tocar participar, cómo les ayudo para que vayan viendo eso también y que les vaya lo mejor posible durante el retiro, para que todos como núcleo familiar podamos funcionar de la mejor manera. Es bien, bien importante que tomemos esto en cuenta, cómo se está moviendo la configuración de las familias. También este es un cambio muy importante que ya lo veíamos, prácticamente tiene 25 años que cambió esto y aún hay muchísima información que necesitamos obtener, mucho que aprender sobre este nuevo sistema de pensiones. Bueno, ya no es nuevo, pues este sistema de pensiones que ya tiene 25 años de que existe. Han habido cambios, reformas muy recientes del año pasado, hay que conocerlas también, hay que ir aprendiendo lo más que se pueda, pero lo que es un hecho innegable es que el sistema de pensiones en el cual nos encontramos deja en nuestras manos el ahorro para el retiro. Ya no es tan benévolo en el sentido de, ok, pues te vas a trabajar este tiempo y ya tienes segura esta cantidad de lana. Ahora muchísimo de este futuro dependerá de qué tanto aportemos también nosotros para nosotros mismos. Y eso es otra vez muy importante. El hecho de que yo ahorre o no lo haga solo beneficia o afecta a una persona que es a mí. Como tal, mi cuenta Afore tiene una base de recursos que van a poderme ayudar. Sí, son buenos, muy, muy buenos. Eso siempre será mucho mejor que partir de cero. Pero la realidad es que yo necesito de forma individual e independiente a lo que se esté acumulando en mi cuenta Afore, quienes tengan una cuenta Afore, yo necesito aportar extra. ¿Por qué? Porque yo necesito incrementar el monto de esa pensión que voy a o que quiero recibir una vez que me retire. Y para eso existen también calculadoras que yo puedo revisar con cuánto me quiero retirar, cuánto puedo aportar, cuánto se está yendo en este momento de mi ingreso, cuánto tiempo llevo trabajando, cuánto hay acumulado en esa cuenta Afore. Pero si queremos llegar con la mayor tranquilidad y estabilidad posible a ese momento de nuestra vida, necesitamos, uno, entender perfectamente bien cómo funciona la herramienta con la que cuento, que puede ser la Afore. Número dos, ver de qué manera yo le aporto lo más que se pueda
para complementar esa base que ya existe, que está creciendo, que insisto es buena, pero es insuficiente por sí sola y por lo tanto necesito yo echarle una lanilla pues, durante varios años, no sin antes entender muy bien cómo funciona lo que quiera que me interese utilizar como estrategia de ahorro para el retiro. Los gastos van a cambiar durante la etapa en la que nos retiremos. Muchos de los gastos van a cambiar. Igual algunas personas ya no van a pagar renta o hipoteca en ese tiempo. Quizá los gastos en transporte disminuyan, ya no se van a pagar colegiaturas, ya probablemente para ese momento los hijos, si es que hubo hijos en esa relación o llegaste soltero, soltera, pero ya no existirá ese gasto en caso de que hubiera. Probablemente en atención médica se va a requerir más dinero porque pues ya empieza uno a tener pues, diferentes padecimientos, achaques que van llegando con el avance de los años. Por eso es tan importante que nos preparemos financieramente y de manera integral durante nuestra juventud para que tengamos la posibilidad de poder llegar con mente, cuerpo y billetera sanas a la edad en la que nos retiremos. Y finalmente, y otra vez, y siempre insistir en esto, por mi propia tranquilidad, la única persona que se beneficia de decidir si ahorrar para mi retiro soy yo y nada más que yo. Aquí les dejo este libro que les puede ayudar para poder encontrar ese equilibrio entre ahorrar para el retiro y disfrutar su vida en el presente. Por favor, también les dejo aquí las redes sociales de Cultura Financiera. Les puedo con muchísimo gusto, si me mandan un mensaje por inbox de Cultura Financiera, les puedo mandar varios videos que tenemos sobre el tema de Afores, sobre planes personales de retiro. Tenemos una calculadora de presupuesto que está súper buena, que les ayuda a medir su salud financiera. Escríbanme un mensajillo vía inbox, con muchísimo gusto. En Instagram les puedo mandar estos videos, esta herramienta de la calculadora. Y si tuvieran alguna duda muy puntual respecto a su ahorro para el retiro y me la quieren hacer esa pregunta también vía Instagram, con muchísimo gusto les responderé por esa vía, porque pues aquí ya el tiempo nos ganó. Les agradezco muchísimo por su atención. Mil gracias nuevamente a la Conducef, a la Asociación de Bancos de México por organizar esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. Muchísimas gracias a la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Échenle un ojo a la página de la AMAFORE. Está muy buena su página de internet. Tiene estudios, tiene herramientas, tiene información súper valiosa que nos da también todo esto de lo que hablábamos al principio, información útil, precisa, real, objetiva, para poder tomar decisiones con mucha mejor y mayor información. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Les deseo que tengan un excelente lunes y una excelente semana. Mil gracias.